Romanos 1:18. ¿Sí? Entonces él dice, por lo cual, porque él es muy limpio de ojos para ver el mal. O sea, él no puede ver el mal. Dios no puede ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que en su tiempo, en su momento, en el tiempo, ¿verdad?, del juicio, pues va a castigar la maldad y el que hace maldad. Porque en sí sola, pues la maldad no existe, sino hay el que hace maldad. Aleluya. Romanos 1:18. ¿Quién nos dice? Vamos a ir estudiando, ¿verdad?, esta palabra. Vamos a ir preguntando para que no se me duerma. Aleluya. Entonces, ¿qué dice Romanos 1:18? Si alguien lo tiene, lo puede leer. Romanos 1:18. Amén. Aleluya. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Santo. Entonces, vemos, ¿verdad? La ira de Dios, dice, se revela desde el cielo. ¿Sí? El enojo de Dios, o sea, la ira, el enojo es mucho más, ¿verdad? Por eso dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. O sea, contra toda aquella persona, ¿verdad?, que es injusto. O sea, como les acabo de decir, sí o sí, la maldad tiene que ser castigado, y por supuesto el que hace maldad también, de acuerdo a Romanos, o sea, de acuerdo en la carta a los Romanos, ¿verdad?, verso 1 y 18. Yo sé que estos temas, ¿verdad?, muy poco se tocan en las iglesias, pero ese es nuestro Dios, porque Él es justo. Por eso comencé diciendo, Dios es Dios creador, es santo y es justo. Aleluya. Él es limpio de ojos, que no puede ver el pecado. Ahora sí, ahí va la pregunta. De acuerdo a la palabra, ¿verdad?, ¿cuál es el problema del hombre, o cuál es el problema del ser humano? ¿Qué problema tiene el ser humano desde que nacemos? El pecado, hermano Leobardo. ¿Qué problema tiene el ser humano desde que nace? Tenemos un problema, ¿verdad?, desde que nacemos. ¿Otro? ¿Quién dice yo? No se amontonen. Puede ser que nace sin ningún conocimiento acerca de la cosa y lo que hay en su medio. Él con su propia inteligencia o con su propia sabiduría trata de adaptarse al medio y poniendo a un lado a Dios. Amén. Pues, sí. Amén. Ahorita les doy la respuesta. Claro que sí. Entonces, el problema del hombre es el pecado. El pecado. Amén. Ese es el gran problema del hombre. ¿Sí? De acuerdo a Génesis capítulo 3, 23, vamos a verlo, vamos a comprobarlo, ¿verdad?, con la Biblia. Desde ahí podemos ver, ¿verdad?, que Dios lo echó. Entonces, ese es nuestro problema, ese es el problema del ser humano, mis hermanos. El pecado. ¿Sí? El pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Génesis capítulo 3, verso 23. Me gustaría, si ya lo tiene mi hermano Leobardo, lo puede leer. Yo creo que podemos cerrar un poquito la puerta, ¿verdad?, porque así pasa, justo empiezan a hacer ruido cuando ya estamos en el culto. No quiere que escuchemos, y aunque me esfuerzo, pues como que no. Sí, porque luego nos dice, ¿por qué se encierran? Pues porque nos encerramos, porque leemos mucho
mucho ruido. Aleluya. Amén. Mi hermano Leobardo, si lo tiene, me gustaría que usted leyera Génesis, capítulo 3, verso 23 y 24. Vamos a ir. Amén. Vamos a ir participando todos. Vamos a hacerlo diferente para poder participar, ¿verdad? Y poder ir aprendiendo. 23 y qué? Capítulo 3, verso 23 y 24. Perdón, hermana Nancy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que lo labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se movía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aleluya. Gracias, mi hermano Leobardo. Entonces, el gran problema del hombre, ¿verdad?, es el pecado. Por lo tanto, por eso nosotros hemos necesitado, ¿verdad?, venir a Cristo. Entonces podemos ver aquí, ¿verdad?, cuando pecó el primer hombre, ¿verdad?, que Dios puso en la tierra, dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. ¿Sí? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. El 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? ¿Para qué? Para guardar el camino. Para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sí? El Señor dijo, no vaya a ser que estire la mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Amén. Santo, aleluya. Entonces, el pecado es el gran problema del ser humano. Amén. ¿Sí? De acuerdo a la carta a los Romanos, capítulo 3, 23, a ver qué nos dice. Amén. La carta a los Romanos, capítulo 3, verso 23. ¿Sí? Ese es nuestro gran problema de todo ser humano desde que nace. Santo, poderoso Señor, desde que nacemos, ya nacemos con ese problema, con ese pecado. Romanos capítulo 3, verso 23, mi hermano Juan, si lo tiene, adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Amén, amén. siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús, Amén, mi hermano. a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hasta ahí, mi hermano, hasta ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga a mi hermano Juan. Dice, ¿sí? Por cuanto todos pecaron. Amén. ¿Sí? Nosotros no participamos del pecado, ¿verdad? En el principio, pero desde que nacemos, o sea, con el hecho de que somos de la misma raza, se puede decir, pues por cuanto todos pecaron, están destituidos, estamos alejados, estamos desconectados de Dios. Desde ahí estamos lejos de Dios. Amén. Todo ser humano. Es por eso que el gran problema del hombre, el gran problema del ser humano es el pecado. El pecado. Amén. Entonces, para que cuando usted salga allá afuera, ¿verdad?, y le hable a la persona, pues, porque las personas a veces dicen, pero ¿de qué me voy a arrepentir?
Si yo no he matado, si yo no he violado, si yo soy buena persona. O sea, ¿de qué quiere que me arrepienta? Bueno, Yo la no he palabra. hecho nada. Yo no he hecho nada, por eso la palabra dice que por cuanto todos pecaron, estamos alejados de la gloria de Dios. Dice que todos, y todos es toda la humanidad. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Para ustedes, ¿qué es el pecado? Esa es una pregunta. ¿Qué es el pecado? ¿Y cómo lo definiríamos? ¿O cómo lo definiría el pecado? Amén. A ver, para ti, ¿qué es el pecado? La desobediencia. La desobediencia. Amén. Así es. Otra más. ¿Qué es el pecado, mis hermanos? Aquí estoy. No se peleen. No se peleen, no se peleen. Si no digan yo contesto. Amén. Empújale la puertita tantito, así la chiquita, y así ya abre. Si tiene su truco. Contraseña, la contraseña. Eso es la contraseña. Santo Dios. Entonces, para usted, ¿qué es el pecado? El hermano Josué dijo, la desobediencia. ¿Cómo definimos también el pecado? Otro, ¿qué es el pecado? A ver, no voy a avanzar hasta que me contesten todos. Pues el pecado dice que también el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado también. Amén, amén. Sí, así es. Otro. No voy a avanzar digo, hasta que todos contestemos, porque venimos a aprender. Bueno, sí, como dice la palabra, no, el pecado es muerte, ¿no? Así es, el pecado es muerte, sí. Amén. Otro. ¿Qué es el pecado? Sí, Benito, es así como lo definiríamos, como no obedecemos. Bueno, todo pecado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que es infracción de la ley. Es verdad lo que ustedes acaban de decir. ¿Sí? Entonces, todo pecado es infracción de la ley. Así nos dice la palabra. O sea, no respetar la ley de Dios es pecado. Amén. ¿Sí? Porque aquí, ¿verdad? Tenemos leyes terrenales. También Dios tiene sus leyes. Amén. Porque el ejemplo, ¿verdad? Yo no puedo construir, pasarme 1 metro para allá, porque la ley y mis escrituras me dicen que hay un límite. No me puedo pasar. Entonces Dios también tiene sus límites, tiene sus leyes. Entonces dice que toda infracción de la ley, ¿sí? No respetar la ley de Dios es pecado. Amén. Primera de Juan 3:4. Y ahorita lo definimos más, un poquito más amplio, ¿verdad? Amén. Primera de Juan 3:4. Bendito sea el Señor. Aleluya. Luego ya, a lo mejor en 8 días vemos, ¿verdad? Un poquito, vamos a ahondar un poquito qué es la ley de Dios en sí, ¿verdad? Y para qué tenemos la ley de Dios. ¿Primera de Juan 6:4? Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Aleluya, santo. Le voy a pedir a mi hermana Lucy que me lea Primera de Juan 3:4. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Aleluya. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ese es el pecado, infracción de la ley. Amén. Si nos pasamos un semáforo, ¿verdad? Aquí, bueno, si nos pasamos a pie, pues no pasa nada, ¿verdad? Bueno, no pasa a arrullarnos un carro, nada más. Pero si nos pasamos con el carro, pues nos viene la infracción, ¿verdad?
Amén. Nos viene la infracción. Bueno, pues el pecado es infracción de la ley, ¿sí? Entonces, el pecado, mis hermanos, como ustedes mismos también me lo acaban de decir, ¿verdad? Lo acaban de definir, el pecado es hacer lo que se nos antoja, no respetar la ley, rompiendo los límites de lo bueno, de lo puro y lo santo, dejando a Dios a un lado y no tomando en cuenta la opinión de Dios. Esa es infracción de la ley, ¿sí? No tomando en cuenta lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios opina, ¿sí? Entonces, por mencionar algunos, en Romanos 1:29 al 31, ahí viene lo que ustedes dijeron, ¿verdad? Amén. Si gustan, pueden buscarlo, vamos a leerlo. Pueden, de hecho, esto nos va a servir hasta, ¿verdad? Los que salimos a evangelizar, nos va a servir para evangelizar, ¿verdad? Aleluya. Entonces, pero el pecado se define, el pecado es infracción de la ley, ¿sí? Hacer lo que se nos antoja. Romanos 1:29 al 31. A ver, hermano Josué. Amén. Léalo usted. ¿Todo? Hasta el 29-31. Son 3 versículos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia y homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Por mencionar algunos. ¿Amén? Sí, es verdad lo que ustedes acaban de decir, pero si lo definimos así, entonces el pecado, pues el pecado es infracción de la ley, es no hacer, es más bien hacer lo que se nos antoja, rompiendo los límites, rompiendo las reglas de lo que Dios ha puesto. Aleluya. Y después de todo, pues conlleva todo esto lo que menciona la carta a los Romanos 1:29. Amén. En otra versión dice, estos son gente injusta, malvada y codiciosa, son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos, hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes, siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres, no quieren entender la verdad y ni se puede confiar en ellos, no aman a nadie ni se compadecen de nadie. Poderoso Señor. Por eso a mí me gusta poner en otras versiones porque pues ya te da otra perspectiva, ¿verdad? Un poquito más entendible. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, el pecado es que no queremos que nadie nos gobierne. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no queremos que nadie nos pida cuentas. De tal manera que pasamos por encima de la autoridad del Dios del universo. Amén. Eso es infracción de la ley. ¿Sí? Eso es pecado. Pasamos por encima de su autoridad. Amén. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo que nosotros se nos antoja, lo que nosotros pensamos que está bien, lo que nosotros creemos que está bien. Y entonces cometemos esa infracción. Aleluya. Santo. Todo eso es infracción de la ley.
Aleluya. Jeremías 32-33, en esta pregunta. Acabamos con Jeremías en esta pregunta porque, santo, poderoso Dios. Aleluya. Jeremías 32. 32-33. Aleluya. Si lo va encontrando mi hermano Leobardo, puede leerlo. Entonces, mis hermanos, pues vamos viendo, ¿verdad? Que por dónde nos tenemos que conducir. Jeremías, capítulo 32, verso 33. No más un verso. 32, ¿qué? 33, verso 33. Amén. Aleluya. Bendito sea el En Señor. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Aleluya. Sí. Entonces el Señor dice, ¿verdad? Que todo ser humano me volvieron la cerviz y no el rostro. ¿Sí? O sea, le dimos la espalda y no el rostro. ¿Sí? Cuando nos enseñaba, dice desde temprano, cuando nos enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Amén. Entonces, por lo cual quiere decir, ¿verdad?, que se ha cometido esa infracción de la ley. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, pero podemos ver, ¿verdad?, que el Señor nos habla para que nos corrijamos desde temprano, dice. ¿Sí? Él nos llama, nos habla, sin cesar también dice. Pero el problema del ser humano es que no escucha para recibir esa corrección. Y por lo cual comete esa infracción porque hace lo que se le antoja, hace lo que quiere. Santo. Aleluya. Otra pregunta. ¿Cree usted que el pecado trae consecuencias en la vida del ser humano? Amén. Sí, hay consecuencias. Amén. Sí. Sí, Muerte, dice. amén. Sí, así es. Trae consecuencias, trae la muerte. Primeramente, nos separa de Dios. Luego trae la muerte, tanto espiritual y también la muerte física. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, el pecado trae consecuencias. Trae consecuencias a la vida del ser humano. Aleluya. Isaías 59:2. Aleluya. Y hace, ¿verdad?, que nos separa de Dios y hace que Dios no nos escuche. Cuando estamos en pecado, hace que Dios no nos escuche. Dios voltea su mirada, dice la palabra. Si puede leer mi hermana Nancy, amén, o mi hermano Juan, el que pueda ir, Isaías 59:2. Aleluya. Santo, poderoso Dios. Gloria a Dios. Sí, porque me puedo ir de corrida, pero... Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aleluya.
Entonces, amén, hermano. Sí, de esas consecuencias que nos separa, ¿verdad? Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Amén. Han hecho división y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios no oye al pecador. Se escucha fuerte, pero es así, ¿sí? Entonces Él dice, han hecho ocultar, nuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios. Amén. O sea, Él, ¿qué entiende por ocultar? Él voltea su mirada. Cuando un pecador, ¿verdad?, va delante de Él voltea su mirada. ¿Pero por qué? Porque Él le ha llamado, le ha hablado, ¿sí? Pues como acabamos de ver, ¿verdad? Dice que le ha llamado, le ha hablado sin cesar, le ha hablado temprano, le ha hablado en todo momento, pero llega un momento, ¿verdad? Esas iniquidades es mucho más que un pecado, ¿verdad? Han hecho, dice, esa división, entonces Él oculta su rostro para no oír. Amén. Pero ahí mismo, ¿verdad? En su continuación, pero también ahí dice que si se arrepiente, entonces Él oye. Amén. Aleluya. Entonces trae consecuencias. El pecado trae consecuencias en la vida del ser humano. Primeramente nos separa de Dios y trae la muerte espiritual y muerte física. Aleluya. Y ese es el pecado, ¿verdad?, que le separa a aquella persona que no se ha reconciliado con Dios. Es el pecado que nos separa de Dios. Aleluya. Otra pregunta. ¿Cree usted que hay castigo para el pecador? ¿Sí? Amén. ¿Sí? Castigo. Amén. ¿Cuál es el castigo del pecador? Pues dice que ya cuando muere uno, si no se arrepiente uno, está el castigo eterno. Amén. Vamos a ver Romanos 6:23. Aleluya. Vamos a comprobarlo con la palabra. No son mis palabras, palabras de Dios. Adelante, Josué, si ya lo tienes, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Entonces, sí trae consecuencias. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Aleluya. Y el destino eterno para toda aquella persona que no quiere, ¿verdad?, que no quiere hoy, no quiere nada con el Señor. O sea, hoy en día no quiere nada de Dios, no quiere esa salvación que Dios le ofrece. Entonces, pues en aquel momento vendrá, ¿verdad?, que viene, tendrá su paga. Tendrá su paga. ¿En dónde tendrá su paga? La palabra de Dios nos dice en Tesalonicenses 1:8. ¿En dónde tendrá su paga? O sea, la misma Biblia nos contesta en dónde tendrá su paga. Aleluya. Santo, poderoso Señor. Entonces, por eso, mis hermanos, pues tengamos cuidado, ¿verdad? ¿Lo tiene mi hermano Leobardo? ¿O todavía no? Santo, poderoso Señor. Segunda. Primera de Tesalonicenses. Primera. 1:8. Primera de Tesalonicenses. Dije segunda. Primera 1:8. Sí, primera 1:8, mi hermano.
No, yo digo que segunda, porque segunda dice. En el nombre del Padre, del llama Hijo y de del fuego. Espíritu Santo. Amén. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en No, mi hermano. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8. No, Es- es esa. Es esa. La más que Entonces es segunda, ¿no? se- Entonces es segunda, estaba así. segunda. Segunda, sí. Santo, poderoso Dios. Aleluya. Entonces segunda. Sí. Aleluya. 1:8, igual. Amén, sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ese es el destino, ¿verdad? El destino eterno para toda aquella persona que no quiere nada hoy, ¿verdad? Con el Señor hoy en día no quiere esa salvación que Dios nos ofrece. Entonces su paga es en llama de fuego para dar retribución, o sea, para dar su paga a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Santo, poderoso Dios. Podemos ver, ¿verdad?, cuál es la paga. La misma Biblia nos contesta. Esa es la recompensa de toda persona que no quiere nada con Dios hoy en día. Amén. Esa es la recompensa. Ahí mismo el verso 9 dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, como decía mi hermano Leobardo, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. Sufrirán la pena de eterna perdición, o sea, excluidos, apartados, alejados de la presencia del Señor, allá solos, ¿verdad? En ese lugar, en llama de fuego, en ese lugar van a estar apartados de la presencia del Señor. Santo. Sí, porque una vez que pasamos aquí, ¿verdad?, de esta tierra, una vez que pasamos a la muerte, ya sea que pasamos al infierno eterno o al cielo eterno, ¿verdad? Porque ahí la eternidad es para los dos lados, ¿sí? Es para los dos lados, o sea, tanto el infierno es eterno, tanto como el cielo es eterno. Así que si nos vamos, ¿verdad?, con el Señor, en la presencia del Señor, ahí es eternamente, va a ser para siempre. Y si no nos vamos con el Señor, también va a ser para siempre, pero en llama de fuego. Aleluya, ¿sí? Hebreos 9:27 nos dice, sí, porque una vez que uno se va de aquí, no hay vuelta de hoja, o sea, no podemos regresar. Una vez que pasamos al plano eterno o al más allá, que le podemos llamar al más allá desconocido, no hay vuelta de hoja, no hay cómo regresar. Aleluya, no hay más cómo regresar. Bendito sea el Señor. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Amén. Santo. Entonces, por eso yo siempre he dicho, ¿verdad? Somos privilegiados, somos personas, ¿verdad? Que la verdad yo me siento contenta, me siento privilegiada, me siento porque puede estar otra persona más, ¿verdad?, en mi lugar. Puede ocupar tu lugar otra persona y no tú. O sea, nosotros perdidos y otros salvos. Amén. Sí. Pero sin embargo, aquí estamos. Amén. Entonces por eso me siento tan privilegiada, que digo, no merezco nada, no porque sea mejor, no porque sea más buena persona,
Somos todos iguales, pero Dios le plació tenernos aquí. Entonces, como podemos ver, mis hermanos, el pecado trae todas estas consecuencias en la vida del ser humano. Sin Dios, el hombre está perdido y sin esperanza, sin ninguna esperanza, porque la palabra, de acuerdo como acabamos de leer, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y lo separa de Dios, excluido de Dios, separado de Dios eternamente. Pero hay solución, ¿verdad? Hay solución para el perdido, ¿sí? Y por lo tanto, pues tenemos, ¿verdad?, la buena noticia. Pero ¿cuál es esa buena noticia? Amén. ¿Cuál es la buena noticia? Pues la pregunta. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es la buena noticia, mis hermanos? Cristo nos ofrece la salvación a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. La buena noticia que dice en 2 Corintios 15, ¿no? O Amén. 1 Corintios, no sé dónde dice. Primera. Aleluya. Pues vamos de una vez, 1 Corintios 15:3. Ahí está la buena noticia. Ahí tenemos la buena noticia. Amén, sí, mi hermana Lucy, así es. 1 Corintios 15:3. Esa es la buena noticia. 15:3 y 4. ¿Alguien lo tiene? Lo puede leer. Amén. Aleluya. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Santo. Ahí tenemos la buena noticia. Amén. Aleluya, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, ¿sí? Le escribe esta carta, ¿verdad?, a la iglesia de los Corintios para recordarles la importancia de creer en la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Entonces él dice, porque primeramente os he enseñado lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, o sea, conforme lo que el Antiguo Testamento venía anunciando, amén, que iba a venir un Salvador, amén, aleluya. Entonces, por eso es que este versículo, ¿verdad?, nos declara que Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo habían profetizado las Escrituras. Entonces el apóstol Pablo hace referencia a las profecías del Antiguo Testamento que hablan de un Salvador que vendría para redimir a la humanidad de sus pecados. Entonces este es un recordatorio de que nuestra salvación no llegó por casualidad, sino como resultado del amor incondicional de Dios y su plan divino para la humanidad. Amén. Entonces, mis hermanos, la muerte de Cristo no fue un accidente, sino un sacrificio deliberado en nombre de todos nosotros, ¿sí?, para que nosotros pudiéramos ser salvos. O sea, él dice, yo doy mi vida, nadie me la quita, yo lo doy, pero a cambio de que nosotros fuésemos salvos. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, ¿por qué es tan importante para nosotros, verdad, para los cristianos, la muerte de Cristo? ¿Sí? Hay muchas razones, pero una de las razones más importantes es que nos ofrece la oportunidad de recibir el perdón por nuestros pecados. Como lo hemos dicho desde un comienzo, ¿verdad? Nacimos en pecado. Todos hemos pecado en algún momento también en nuestras vidas. Pero a través del sacrificio de Cristo podemos tener la seguridad
de que nuestros pecados han sido perdonados y que podemos tener una relación cercana con nuestro Creador, de acuerdo a lo que acabamos de leer. ¿Sí? Este es un regalo que no merecíamos, pero que se nos ha dado a través de esa gracia. Amén. A través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este versículo es una poderosa declaración, mis hermanos, de la importancia del sacrificio de Cristo para nuestra salvación. O sea, lo que nos quiere decir es que recordemos constantemente este hecho, este acontecimiento. Entonces el verso 4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, de acuerdo a las Escrituras. La resurrección es uno de los eventos más importantes de la historia cristiana, mis hermanos. Esa es nuestra base, porque si Cristo no hubiera resucitado, si Cristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado, pues estuviéramos perdidos. Sí. Si hubiera muerto pero no hubiera resucitado, igual estuviéramos perdidos. Pero Cristo fue sepultado, dice, y resucitó conforme a las Escrituras. Amén. Entonces eso nos muestra, ¿verdad?, la victoria sobre la muerte. La victoria sobre la muerte. Ahí mismo en primera de Corintios 15, pero en el verso 55, creo, si no me equivoco. Aleluya. Santo, poderoso Dios. 55. Verso 55, amén. Es el capítulo más largo. 55 y 56. Lo lee mi hermano Josué, si lo tiene. Amén. Aleluya. 15, 55 y 56. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Aleluya. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver que ni la muerte, ¿sí?, no lo pudo detener. Por eso dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Ven? O sea, podemos ver que Él venció la muerte. Y al vencer la muerte, por lo tanto, nosotros debemos y tenemos, ¿verdad?, esa confianza de que Cristo resucitó. Y entonces algún día también nosotros, ¿verdad?, si morimos ahora, ¿verdad?, antes de que Él venga, también Él nos resucitará. Esa es nuestra esperanza. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque Él venció la muerte al resucitar. La muerte pensó que ya lo había vencido, ¿verdad?, porque ya había muerto, ya estaba sepultado. Él pensó que lo había vencido. Pero, oh sorpresa, ¿verdad?, al tercer día se levanta. Oh santo. Entonces esa es nuestra base, mis hermanos. Esa es nuestra base. Amén. Del cristiano, esa es la base del cristiano. Ese es nuestro fundamento. Amén. Aleluya, ese es nuestro fundamento. Entonces, la muerte y la resurrección de Jesús tiene muchas intervenciones para nuestra vida diaria. En primer lugar, mis hermanos, nos recuerda la importancia de confiar en Dios y en su plan para nuestra vida a través de su muerte y su resurrección. Aleluya. Podemos, como les digo, tener esa seguridad de que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Si tiene el control sobre la muerte, podemos estar seguros, ¿verdad?, de que Dios tiene el control y podemos confiar en Él, incluso en los momentos más difíciles que estemos pasando. Amén. Aleluya. En segundo lugar,
la muerte y la resurrección de Jesús nos habla sobre la importancia del perdón y la reconciliación a través de su muerte. Entonces Jesús tomó sobre sí nuestros pecados y nos ofreció el perdón y la regeneración, ¿verdad? La renovación de como creyentes. Aleluya. Asimismo debemos de estar dispuestos a perdonar a los demás y buscar la reconciliación. Esto nos permite vivir en paz y armonía. O sea, podemos ver ahí el ejemplo que Cristo, ¿verdad?, puso. Aleluya. Entonces, la muerte y la resurrección de Jesús, mis hermanos, este acontecimiento es la base, como le digo, de nuestra fe cristiana. Amén. Amén. Aleluya. Eso nos enseña mucho sobre la naturaleza de Dios y sobre su amor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué puede hacer el hombre para obtener la aceptación o el perdón de Dios? ¿Qué puede hacer el hombre? Arrepentirse y creer. Amén. Marcos 1:15 nos dice, mi hermana Nancy busca Hechos 17:30 para que avancemos. Mi hermano Josué, Marcos 1:15. Amén. Y así primero lee mi hermano Josué, luego mi hermana Nancy. Aleluya, santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Adelante, mi hermana Nancy. Hechos 17:30. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aleluya. Entonces podemos ver, ¿verdad? El hombre puede hacer algo, es arrepentirse y creer. Arrepentíos y creer en el Evangelio, ¿verdad? Cuando se iba anunciando, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Aleluya. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es lo que el ser humano le toca, arrepentirse y creer. Amén. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces también podemos ver, ¿verdad?, ¿Dónde encontramos la solución? Amén. La pregunta sería, ¿dónde encontramos la solución de nuestros pecados, verdad? O para el pecador, ¿dónde encuentra la solución? En Dios. Amén. Romanos 5:8. Mi hermana Nancy, Josué, Hechos capítulo 4, verso 12. Aleluya. Y con esto estamos acabando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Aleluya. Hechos 4:12. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Entonces Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador.
¿sí? Entonces, lo que leyó mi hermana Nancy. Entonces, Dios mostró su amor para con nosotros los pecadores, ¿sí? Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios, mis hermanos. Amén. Y es por eso que estamos aquí. La salvación y la solución del pecador solamente está en Cristo. Porque dice la palabra, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. No es en la Virgen María, no es en la Virgen de Guadalupe, no es en San Isidro Labrador, no es en Santo Tomás, San Pedro, San Pablo, San Judas, no, en ninguno de ellos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Y ahí podemos ver, ¿verdad? Estos versos en su contexto más arribita, porque preguntaban, ¿verdad?, que en qué nombre estaban haciendo milagros. Entonces los apóstoles, ellos contestaron, el nombre de Jesús que ellos habían matado. Amén. Y por eso es que ya Él les dice aquí, en ningún otro hay salvación, pero antes de eso ya había mencionado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Entonces, Jesucristo es la única provisión de Dios. O sea, Dios proveyó para nosotros los pecadores. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos, no se nos olvide, Dios es santo. Dios es creador, es santo y justo. Amén. Dios no puede permitir el pecado en su presencia. Y nosotros los seres humanos somos pecadores y nuestro pecado nos separa de Dios. Y la única solución es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Les bendiga, mis hermanos. Amén. Vamos a orar. Aleluya, para terminar. Bendito sea el Señor.